Continuemos estudiando vectores propios. Para ello, consideremos T una transformación lineal que va de R2 en R2 y está definida la imagen del par XY a través de T como el vector en R2 también que tiene coordenadas 3X, 2Y. No podemos graficar o representar gráficamente una función que va de R2 en R2, pero sí podemos, por un lado, ver cómo es el comportamiento de los elementos del dominio y por otro ver cuál es el comportamiento de las imágenes. Consideremos entonces la imagen del vector 1, 1, que en este caso, utilizando la regla de definición de la transformación lineal, sería el vector 3, 2. Si nos fijamos, el vector 1, 1 que se encuentra en el dominio, su imagen sería el vector 3, 2. De forma similar, si consideramos, por ejemplo, el vector 1 menos 1, la imagen a través de t de ese vector sería el vector 3 menos 2, según la regla de definición, y por lo tanto sería la imagen de este vector, entonces la imagen sería este otro vector. Notemos que nosotros tenemos aquí este vector que sería el vector 1, 1, y el vector 1, 1 en el dominio forma un ángulo según lo que vemos en el transportador, mayor de 40 grados con el eje de las abscisas. Mientras que su imagen, que es el vector 3, 2, que es el que se encuentra acá, forma un ángulo mucho menor de 40, casi 30, un poco más de 30 grados con el eje de las abscisas. ¿Okay? Pero ahora, para esta transformación lineal que nosotros tenemos, vamos a verificar o determinar si 3 es un valor propio para esa transformación lineal. Recordemos que para que sea un valor propio tendríamos que determinar si existen vectores x, y, de tal forma que su imagen a través de t sería igual a 3 veces el vector x, y. Si reemplazamos, de acuerdo a la definición de la transformación, esto nos quedaría decir que el vector 3x, 2y debería ser igual a 3 veces el vector x, y. Si operamos del lado derecho, porque eso es un escalar por un vector que se encuentra en R2, eso nos quedaría el vector 3x, 3y. Y eso, para que esos dos vectores sean iguales, necesariamente tiene que ocurrir que las primeras coordenadas, las dos sean iguales y que las segundas sean iguales. La primera igualdad se da para cualquier número real x, mientras que la segunda solo se cumple si y es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Como esto se cumple para todo número real, eso significa para nosotros que el valor 3 sí es un valor propio de esa transformación lineal y cualquier vector que tenga la forma x0 es un vector propio asociado a dicho valor. Ahora, si queremos representar, volvemos a la representación gráfica que teníamos antes, tomemos un caso particular, por ejemplo, el vector 1, 0 y hallamos la imagen del vector 1, 0. La imagen del vector 1, 0, el vector 1, 0 aquí se representa gráficamente así y su imagen sería el vector 3, 0, que sería esto. ¿Qué vamos a notar aquí? Que a diferencia de los otros vectores que habíamos graficado antes, tanto el vector, que es un vector propio, como su imagen tienen la misma dirección. ¿Okay? En este caso tienen el mismo sentido, pero el módulo de este vector es 3 veces o es el triple del módulo de la que se encuentra en el dominio. Bien, ahora también vamos a verificar si 2 es un valor propio de esa transformación lineal. Para ello, volvemos a proceder como antes. Necesitamos determinar si existen valores vectores XY en R2, de tal forma que la imagen de ese vector a través de T me va a dar 2 veces XY. Eso implicaría que se cumple esta igualdad y similar a lo que hicimos antes, para que esta igualdad se cumpla, se tiene que cumplir que 2x deberían ser igual a 3x y que 2y deberían ser igual a 2y. La segunda igualdad pues se cumple para cualquier y que sea un número real, mientras que en la primera se cumple solo si x es igual a 0. Similar a como estaba antes, entonces significa para nosotros que 2 sí es un valor propio y que además cualquier vector de forma 0y corresponde a un vector propio asociado a ese valor propio. Representemos algún valor propio de ese tipo.
Ahora tenemos que los vectores de la forma 0y corresponden a vectores propios asociados a lambda igual a 2. Por ejemplo, tomemos el vector 0 menos 1. El vector 0 menos 1 aquí sería el vector que está representado en blanco. Y su imagen a través de t sería el vector 0 menos 2, que en este caso estaría representado aquí. Aquí notemos que los vectores tienen la misma dirección y en este caso tienen el mismo sentido, pero el módulo de la preimagen es la mitad de la imagen, o lo que es lo mismo, el módulo de la imagen es el doble que el módulo de la preimagen. Geométricamente, un vector propio de una transformación lineal, entonces es un vector que al ser transformado o al hallar su imagen, esta no cambia de dirección, aunque puede cambiar de magnitud y puede cambiar de sentido. Eso significa que la transformación lo que hace es o aumenta su módulo, lo disminuye o lo que diríamos estira o comprime, pero no lo va a rotar ni se desvía de la línea original, ¿ok? Entonces, en general podemos decir que si T es una transformación lineal y B es un vector propio asociado al valor propio lambda, entonces vamos a tener que T de B es igual a lambda de B, donde B debe ser un vector no nulo. El valor propio siempre nos indica entonces cómo se escala el vector. En este caso, por ejemplo, ¿qué tendremos? Si lambda es un vector, un valor propio mayor que 1, el vector, la imagen, tendrá mayor módulo, tendrá el mismo sentido, pero también va a tener la misma dirección. Siempre tienen la misma dirección. Si lambda es un número real entre 0 y 1, entonces el vector tendrá menor módulo, pero tendrá la misma dirección. Y en el caso en que lambda sea negativo, el vector cambia de sentido, además de escalarse.